Con motivo del llamado que nos ha hecho Su Santidad el Papa Francisco para este día 14 de mayo, unirnos en la oración y ponerle un objetivo. Nos estamos uniendo en la oración porque hay un problema que abarca el mundo entero. Por eso este llamado ha sido un llamado universal, no solo para una iglesia en específico, sino para todas las gentes del mundo, y pensando en hombres y mujeres de buena voluntad que, creyendo en Dios, buscamos a Dios para solicitar los grandes remedios. El coronavirus como una amenaza de un virus agresivo y mortal, letal, y también, ¿verdad?, como un efecto para el mundo entero, en donde se ha deprimido la economía, la educación, la escolaridad, se ha deprimido los hogares y muchísimas consecuencias, lo que ha traído que las economías vengan a menos y que pueda generarse incluso resultados muy negativos, resultados de robo, atraco, etcétera, ¿no? O mayor vicio, o mucha gente que deprimida se dé más al vicio, como si todo estuviera perdido, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? ¿Quién cambiará nuestra realidad? Palabras pesimistas de autocondena. Eso, queridos hermanos, debemos de tenerlo en cuenta todos nosotros para ir con plena conciencia, buscando a Dios, buscando las soluciones incluso sobrenaturales, y al mismo tiempo el podernos aplicar directamente a una solución en todos los órdenes. En ese sentido, queridos hermanos, el Papa, al hacernos este llamado, está muy al punto, diría yo, con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, en Fátima. Y directamente entendemos nosotros qué es la presencia de la Virgen María en Fátima, como en todas las presencias que tiene la Virgen María en la humanidad y en la historia, es porque hay problemas serios. Así fue en Guadalupe, y así en Lourdes, y así en Fátima, y así en todas las circunstancias, ¿verdad?, de la humanidad. La Virgen María, verdadera Madre de Dios y Madre nuestra, viene maternal y amorosa, como nuestro auxilio. María, auxilio de los cristianos; María, Madre de los mexicanos; María Inmaculada, diríamos, ¿verdad?, lo diríamos en relación a Lourdes. En todas las circunstancias encontramos el auxilio, pues, de la Santísima Virgen María. Pero en Fátima concretamente tiene un mensaje muy profundo y al mismo tiempo muy actual, muy actual. No ha pasado el mensaje de Fátima, no ha pasado, y estamos celebrando 103 años de las apariciones de la Virgen en Fátima. ¿Qué es los mensajes de la Virgen de Fátima? Se habla mucho de los mensajes y sobre todo del tercer mensaje. Queridos hermanos, a veces la gente anda buscando lo espectacular. ¿A qué horas habla la Virgen? ¿Qué dijo la Virgen? Como si fuera más importante que el Evangelio. Andamos más por las periferias que no centrados en el Evangelio. Y eso es peligroso. Es muy bueno saber qué dice la Virgen y todo, pero no olvidemos la parte central: qué ha dicho Dios, qué ha dicho Jesucristo, que vino al mundo. Él mismo vino al mundo, ¿verdad? E incluso vino por la mediación de la Santísima Virgen María como verdadera madre suya en lo humano. Y sin embargo nos vamos a veces, ¿no? Decimos Fátima, el sol, la danza del sol, los colores, etcétera, milagros,
Los mismos niños que vieron a la Virgen decían a la Virgen: es que nos han pedido fulano, sultano y mengano, porque está enfermo, porque esto, porque el otro. Estamos tratando de buscar milagros, ¿no? Dígale a la Virgen esto, dígale esto, o qué nos dice la Virgen. Pero, queridos hermanos, el fenómeno, diría yo así, es mucho más profundo. La Virgen María viene del cielo como la Señora del Cielo. Mira qué título tan sencillo: la Señora del Cielo, vestida totalmente de un blanco hermoso, con una franja dorada y el rosario en la mano. Mira qué sencillez. ¿Y a qué viene? Viene porque el mundo está en peligro. En aquel entonces estaba naciendo, por así decirlo, todo el movimiento comunista, con Lenin, Stalin, ¿verdad?, declarando incluso la negación de Dios: Dios no existe, Dios ha muerto, etc. Y con una serie de agresiones dentro de la sociedad, ¿verdad?, y haciendo matanzas, en fin. Y hay un problema, que todos esos errores, esa ideología y esa mentalidad se va a expandir por el mundo, y entonces va a meter en conflicto a todo el mundo, porque todo eso es contradicción a Dios, contradicción al Evangelio, acabar con la Iglesia, ¿no? Es muy conocido la frase aquella, ¿no? La Iglesia es el opio del pueblo, es para embobarte y para envolverte en una cosa fantasiosa. Pero, queridos hermanos, no es nada de frases tan simplonas, diría yo. La Santísima Virgen María viene porque hay un problema en la humanidad, y ella, como verdadera madre, viene en auxilio de sus hijos. El ateísmo está generando que no creas ni en Cristo, ni en el Evangelio, ni en los sacramentos, ni en la Iglesia, ni en ninguno de los órdenes que el Señor ha establecido entre nosotros. Por lo tanto, es descristianizar. El objetivo entonces de una ideología semejante es siempre contra la Iglesia, contra la Iglesia. Y la Santísima Virgen María incluso advierte que existe también el infierno. Qué pena que a veces hay hasta obispos y mucha gente, sacerdotes, que niegan la existencia del infierno o la existencia del demonio. Y exactamente lo que la Santísima Virgen María es venir a afirmarnos y confirmarnos en una fe que ya Jesucristo nos ha enseñado hace 21 siglos. Hace 103 años a los niños, Lucía, Francisco y Jacinta, les permitió una visión sobre el infierno, no para vivir en el temor ni en el miedo, sino para que, como una advertencia, que no nos perdamos eternamente, que en la presencia de Dios no existe más el tiempo, si todo es eterno, y que nosotros caminamos a una realidad eterna, y llegar a la eternidad en una pérdida. La Virgen María habla del cielo, habla del infierno, pero habla sobre todo qué debemos de hacer. Para ello deja la medicina, y la medicina es el Santo Rosario. El Santo Rosario. Rezando el Rosario encontramos verdaderamente grandes maravillas. La primera maravilla que se encontró ahí precisamente en Portugal, que estaba también la Primera Guerra Mundial, la declaración del ateísmo, estaban en conflicto las naciones. Ahí la Virgen María viene precisamente como Reina de la Paz también, ¿no? El Papa Benedicto XV declara en las letanías que se añada esa petición, ¿no? Reina de la Paz. Y precisamente en ello encontramos que la Virgen María dice: vamos a la oración. La primera lección que recibieron los niños es la oración, creer en Dios, adorar a Dios. Y de inmediato el ángel de Portugal, como se le conoce, presenta la Eucaristía. Es un mensaje eucarístico, es un mensaje de fe, es un mensaje de oración y de adoración, con aquella oración sencilla de 4 palabras: Señor, yo creo, yo espero, yo te adoro y yo te amo, y te pido perdón
por los que no creen, por los que no esperan, por los que no te adoran, por los que no te aman. Es una oración también de arrepentimiento, de conversión, de intercesión por la humanidad. El pecado crece, ¿verdad?, tremendamente y daña horriblemente a la humanidad. Hoy tenemos circunstancias dolorosas también en la humanidad y por lo mismo el Papa nos ha llamado a orar con el Santo Rosario, para suplicar que termine toda esta situación tan tremenda en la que estamos sufriendo todos. El mensaje de Fátima, más que hablar de los secretos, como se conservó durante tantos años en el corazón de Lucía, sobre todo, que vivió hasta los 93 años de edad, ahí esos secretos que los tenía que conocer el Papa, porque gran parte estaba dirigido al Papa y a la situación de las naciones, donde se veía una mortandad tremenda. Pero no es solamente ver muertos o cadáveres, sino muertos destrozados, que eso es una realidad. Los niños dijeron que había muchos niños, ¿verdad?, entre aquellos muertos. Y el Papa, o la figura de un obispo vestido de blanco, subía una gran montaña. Ahí, al final, la cruz, una cruz rústica, ¿verdad?, de madera rústica, alcornoque, y llegando el Papa se hincaba, abrazaba la cruz, hacía la oración y surgía de inmediato como flechas incendiarias, ¿verdad?, dardos terribles que atentaban contra el Papa. Pero vio el Papa, mientras subía la montaña, obispos, cardenales, sacerdotes, niños, como si fueran los mártires de esta época, que ha dicho el Papa Francisco: en esta época hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia. En aquella visión que la Virgen le concedió a los pastorcitos, decía ver incluso muchos niños. ¿Cuántos niños son mártires hoy? Creo que si alguien es perseguido en nuestros días, que tanto se habla incluso del feminicidio, son los niños, que son amenazados incluso desde el vientre materno. Lo que debería de ser lo más seguro, que es el vientre de una madre, sin embargo ahora podría ser el lugar de mayor riesgo para un niño, para un recién concebido. ¿Cuántos niños son mártires? ¿Cuántos inocentes están muriendo? ¿Cuántos niños son abandonados, abusados? ¿Cuántos niños hoy se usa incluso para la guerra, para que sean lleve y trae de las drogas o de tantas cosas malas, ¿no? Ahora encontramos niños sicarios, niños en la guerrilla, encontramos circunstancias muy dolorosas, niños muertos, niños abandonados, niños no deseados, niños regalados o hasta vendidos, o niños incluso ahora destajados para vender sus órganos, ¿verdad?, como todo lo que hace alguna institución, ¿verdad?, vendiendo órganos de los niños y de los abortos. Qué visión tan grave. Y el mundo cada día está como más lejano de Dios, más lejano del Evangelio, más lejano de los sacramentos, más lejano de Dios y de todo. Qué importante es que ahora, en medio de esta pandemia, tal vez en el encierro de nuestras casas, quédate en casa, sí, pero ¿te ha servido esto como un retiro que te renueve incluso en la vida espiritual? ¿O vas a salir nada más renegando y echando burbujas de maldad? Qué importante es que si le pedimos a Dios el término de la pandemia, también estemos preparados para un mundo positivo, para un mundo más grandioso, para un mundo más en la fe, que no tengamos los errores de la Rusia perversa, como lo dijo la Virgen en Fátima, ¿verdad? Si no se consagra Rusia a mi corazón inmaculado, entonces Rusia regará sus errores al mundo entero y habrá grandes calamidades, ¿verdad? El Papa sufrirá mucho. Sor Lucía
¿verdad? Decía en una de las entrevistas finales de su vida que debemos permanecer fieles a Cristo, fieles al Evangelio, fieles al Papa y rezar mucho por el Papa, que habrá de sufrir mucho, y fieles a la Iglesia, fieles en la caridad, fieles en el matrimonio, porque la lucha final que el demonio presentará a la humanidad es contra la familia, y es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, una lucha terrible contra la familia, contra el matrimonio, la falsificación del matrimonio. ¿Cuántos falsos matrimonios hay, verdad?, que no están en el orden de Dios ni de la fe? ¿Cuántas desórdenes encontramos hoy en la mala educación que genera incluso, ¿verdad?, solterías que a veces tienen tristes finales? ¿Cuánto encontramos niños no deseados porque no hay una educación y una formación moral y cristiana dentro de lo que es un noviazgo, dentro de lo que es el orden de la vida, sino que hoy vivimos una vida desordenada entre drogas, entre bailes y gritos, entre demasiado ruido hasta por las orejas. No dejamos oír a Dios porque hoy nos metemos incluso altos decibeles de sonido en las orejas y los jóvenes están más distraídos, nunca pueden escuchar a Dios, y cuando alguien intenta hablarles de Dios, entonces están inconformes, están molestos, no saben qué hacer. Qué figura tan hermosa cuando hoy recordamos a la Virgen de Fátima como la Virgen de los niños. Cuando la Virgen está presente es que hay grandes problemas. ¿Qué decir, queridos hermanos, para nuestro México, cuando vemos que a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen, Madre, encinta, amorosa, cariñosa, como la Madre del verdadero Dios por quien se vive, está aquí para el auxilio en medio de una pandemia como fue en 1531 o como lo puede ser ahora? Y ella no se ha ido, no la hemos dejado de ver, ella sigue presente allá en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Queridos hermanos, si está presente en el ayate de Juan Diego y con unos ojos vivos, como lo hemos visto a través de los estudios de la ciencia, qué importante es reflexionar. Estamos mal y debemos de consagrar nuestro México a ella y el mundo entero a la Santísima Virgen. Después de todas estas tragedias, la Virgen Santísima ha dicho en Fátima: pero finalmente el triunfo se verá en mi corazón inmaculado. El triunfo de Cristo, es Cristo, el triunfo de Cristo se contemplará y lo viviremos en el corazón inmaculado de María. Qué importante es que este 14 de mayo, unidos al Papa, podamos consagrarnos en el corazón de María para encontrar inmediatamente el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Eucaristía, sacramentos, oración, penitencia, 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 conversión, consagración, son los elementos fundamentales de las apariciones de la Virgen de Fátima. No nos quedemos en milagrerías. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.